¿Qué tal? Buenas tardes, sean bienvenidas todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Pues estamos muy contentos de recibirles aquí en Café Librería Michelena. Llevamos ya poco más de un año trabajando con presentaciones de libros. Parte de la intención de este proyecto también es, a veces sentimos que la gente tiene una idea medio errónea de lo que es este lugar. Mucha gente incluso piensa que los libros nada más están de adorno o que son decoración, ¿no? Entonces, algo de lo que hemos intentado con estas presentaciones pues es romper esas barreras que de pronto el lugar tiene. Y bueno, la verdad es que afortunadamente no hemos desistido. Ya hemos presentado cerca de 60 libros en este año y poquito más. En su mayoría han sido autores locales, escritoras, escritores. Y bueno, tenemos también la intención desde hace un mes que nos acompañó por acá Aura García Junco, de cada cierto tiempo tratar de traer alguna escritora o algún escritor ya un poco más reconocido, sobre todo pues para el público aquí en Morelia, ¿no? Creemos que es muy importante. Tratamos también de ser un espacio cultural, no nada más un café bonito. Entonces pues hoy estamos particularmente muy contentos de tener aquí a dos personas muy importantes. Normalmente presentaríamos con una semblanza más larga, pero creo que no es tan necesario en esta ocasión. Está con nosotros el doctor Rodrigo Pardo Fernández, doctor en literatura comparada. Bienvenido, un aplauso por favor. Y nos acompaña también, que es por quien estamos todas y todos aquí reunidos, Alejandro Zambra. Bienvenido, Alejandro. Gracias. No sabía que iba a ser una encerrona, pero aquí estamos con el gusto de estar con Alejandro Zambra hablando de literatura infantil. Y a propósito de literatura infantil, aprovechando la anécdota del compañero, voy a decir que como literatura infantil me quisieron hacer leer en su momento Platero y yo, y no me entró jamás, no me pareció, no me gustó, me pareció chocante, hasta que un grupo de estudiantes, cuando había muerto mi perro en plena pandemia, me leyeron fragmentos de Platero y yo, y entonces descubrí otra literatura infantil distinta, porque el texto era otro, yo era otro y mi perro ya no estaba, ¿no? Bueno, me gustaría hablar aquí de la literatura infantil de Alejandro Zambra, pero al mismo tiempo, ya que hace 7 años que está en México, de la literatura chilpayate, como bien dice él también en su texto. De entrada voy a decir que me empatizo claramente con Silvestre, y yo también estoy convencido que Mafalda es mexicana y no me van a quitar esa idea. ¿Por qué? A mí no hubo nadie que me la tradujera, pero supongo que naturalmente, inconscientemente, no solo la traduje, sino que la hice mía en esas lecturas abocadas entre paredes de padres izquierdosos que nos hacían leer esas cosas porque era para entretenernos y además aprender, ¿no? Supongo que eso estamos condenados a repetirlo. Por otra parte, por supuesto, cuando leí a Alejandro Zambra en literatura infantil, me gustó mucho la idea de lo que dice Baudelaire, de que la literatura es como una recuperación voluntaria de la infancia. Aunque no sea la literatura de lo que daba Baudelaire, me da lo mismo, y creo que a Alejandro Zambra le daba lo mismo también. O a la voz narrativa que es Alejandro Zambra, pero que no lo es, y eso siempre es una alegría. Si los escritores estuvieran en los libros, daría miedo, que sería como Harry Potter saliendo ahí. Porque ese descubrimiento de la infancia me parece que remite a una anécdota que leí hace mucho tiempo de mi escritor preferido de niño, de infante, que todavía suelo releer, que es Emilio Salgari, que muchas de sus historias hacía que su hijo con los amigos las representaran en el jardín, que jugaran a una batalla, a ser piratas, a ser náufragos. Y esa recreación de la literatura, que es la recreación de la infancia, me parece fundamental.
Lo triste es que en esa infancia, en este proceso del que hablaba hace un momento Ángel, y creo que lo dice Alejandro muy claramente, siempre acecha una espada de Damocles, ¿no? Esa idea de la finitud, de la muerte, de lo que podemos dejar de ser y sobre todo que pueden dejar de ser aquellos que nos importan. La permanencia, es decir, la continuidad de las historias. Se supone que la literatura es para eso, para que las historias persistan en el mundo. Hace unos años decían que iban a desaparecer los libros impresos por los libros digitales, y ahora, y también lo decían, incluso me acuerdo, en la Feria de Frankfurt, que ya eso era casi el último año, y ahora dicen que los libros digitales pues tienen un nicho de mercado, pero los libros impresos siguen siendo lo in, o sea, están de moda. Da igual que se trate de libros que no terminan en la última página o de la historia de un niño hombre que escribe para otros niños, literatura infantil. Se trata, no podría ser de otro modo, de una literatura colectiva, no la lectura egoísta y en silencio, lo dice también la voz narrativa en literatura infantil, sino de las palabras en voz alta que son comunión y extrañeza, los cuentos leídos antes de dormir. Yo puedo recordar también, tengo un hijo de 17 que está por ahí, ¿no? Al que también había que leerle todas las noches. Lo triste es que no quería cuentos, quería novelas. Entonces era a ver hasta cuándo aguanta, o sea, el niño o el padre leyendo la novela. Y claro, el niño luego se dormía y uno se picaba y se seguía leyendo, pero eso no se lo contaba a él. A él le hacía como que, vamos a continuar donde nos quedamos, ¿no? Ahora ya no lee, yo creo que le leí demasiado. Triste historia. Claro que cuando leemos en voz alta, la voz que se escucha no es la voz de quien lee o de quien escribe, sino una otra voz distinta que es ficción y casi realidad. Es una ceremonia renovada. Pero toda ceremonia, todo rito, en este caso la escritura, la literatura, la lectura, maquilla la realidad. Eso me parece ahora, cuando releo lo que he escrito, que es bastante más breve que lo de Ángel, no quería decirlo así, pero lo digo. Todo esto, este comentario, solo trata de postergar una verdad. Que yo también crecí sabiendo que Mafalda, decía yo, era mexicana, y también crecí viendo fútbol con mi padre. No me gusta el fútbol, pero por si alguien lo duda, le voy a los Pumas, abajo el América. Sigo leyendo esta literatura infantil y lo que propone. Me sorprende una certeza. Estaba yo leyendo y de repente dije, a ver, algo que dice él, y digo, todos los libros infantiles, hablo de los míos, que también, igual que Alejandro narra en la historia, sea verdad o sea mentira, es igual, también los dejé atrás hace muchos años, o sea, en otra historia, en otro escenario, en otro territorio. Todos los libros infantiles míos los leí muchas veces, no quedó uno intacto. Y coincido con la voz narrativa también, esos libros no me prepararon para la literatura adulta, sino que me condenaron. Ahora no dejo de buscar la maravilla que me provocaban esos libros en la literatura verdadera, entre comillas, en esa literatura adulta, y solo en raras ocasiones la encuentro. Eso es una cosa interesante. Ahora ya tenemos cada vez más libros que no leemos, y antes los libros que teníamos los leíamos todos. Es que antes éramos niños y no teníamos que vivir, más allá de las cuatro paredes. Creo que una de las líneas conductoras de este libro infantil, insisto, Chilpayate, este libro se concentra en esta frase. Además de pensar en mi padre, pensaba en mi hijo o sentía que yo era mi padre. Porque el nacimiento del hijo protagonista es la aceptación de su padre, dos lados de una misma página escrita. Disfruto las anécdotas, me da igual lo que tengan de realidad o de autoficción. Bueno, luego le preguntaré qué onda con el Tehuananácat, a ver si de veras. Soy de Oaxaca, tengo que preguntar estas cosas. Son relatos sobre un mundo que tiene sentido para mí. Además, me gusta la imagen de que los padres vivan 3 horas en el futuro. Eso me encanta. Ojalá fuera así todos los días y así tendríamos un poquito menos de preocupaciones como padres. Pero siendo hijo también está campeón. Bueno. He disfrutado la lectura de este libro.
Hablábamos hace un momento de las edades, decía Alejandro, ya eso era cuando era joven, y yo estaba escuchando desde ayer y dije, tenemos la misma edad, no sé qué, no, hace un rato, ¿no? Le he disfrutado literatura infantil de Alejandro Zambra como lector, como padre, tardío también, en los 40, como hijo. Y pienso que probablemente, parafraseando una idea del libro, yo he escrito esta crítica no para el escritor, no para Alejandro, que está aquí sentado a mi lado, mirándome con cara de que ya se cae el profesor. Tampoco lo escribí para los lectores pasados o futuros que están aquí presentes, sino para la mamá del escritor. Como el narrador de este volumen no escribió el libro para su hijo Silvestre, aunque él piense que sí, sino que lo escribió para mí. Muchísimas gracias. Aquí tienes que decir el momento de creación, la iluminación, pues bueno, cómo te llegó. Vamos a empezar con unas Si los preguntas hongos para influyeron Alejandro, en que para que se estés anime un más o poquito menos. a platicar con todos Si nosotros. cateas o trabajas. Ahorita me estaba acordando de algunas cosas que me hubiera gustado escribir ahí también, pero habría sido menos breve de lo que intenté. Entonces, justamente este tema primero, del hongo, ¿no? A ver si me pudieras conseguir unos, porque yo padezco de migraña, si es que funcionan o no funcionan esos chocolates, porque sí hacen falta. La única solución que uno ve cuando tiene esos ataques de migraña es golpearse la cabeza contra la pared, o que alguien le haga el favor de rebanársela por completo, ¿no? Y parece algo completamente fuera de lugar, pero es tanto el dolor que la verdad sí es muy insoportable, ¿no? Y yo fui un niño que nunca tuve libros infantiles, a mí nunca me leyeron, igual que la voz narrativa en literatura infantil, nunca me leyeron. No me alcanzó a contestar mi mamá si gaté o no gaté, también, cosa que es un pasaje dentro de literatura infantil en la que en este viaje, que además fue el texto que más me divirtió, por el tema de la migraña, creo yo, por imaginarme yo también tu preocupación o la preocupación de la voz narrativa al observar cómo el conductor del Uber Eats iba excesivamente rápido, ¿no? Y yo también me preocupé porque le fuera a pasar algo en ese momento. Y lo de Yuri también, que me pareció algo muy gracioso. Quienes hayan leído el libro, cuando lo lean van a entender ahí la referencia. Pero la pregunta, o son dos preguntas. La primera sería, ¿cómo obviamente se sobrevive, ¿no? Porque estás aquí y estamos, ¿no? Yo creo que todas y todos sobrevivimos sin que nos lean en la infancia, ¿no? No es algo imprescindible o necesario, aunque tal vez cuando sí lo hacen y te lo quitan, ahí a lo mejor cambiaría un poco la historia, ¿no? Pero ¿cómo se sobrevive una infancia sin literatura en medio de una dictadura? Y la otra pregunta sería, cuando hablas, que era un poco lo que platicábamos hace un rato, hay un pasaje en donde dices que nadie le ha explicado la literatura a Silvestre y que esperas que nadie nunca jamás lo haga, ¿no? Pero para los dos, ¿no? ¿Cuál creen ustedes que sería la forma, digamos, más adecuada de enseñar literatura? Profesor, acá. No, el escritor, Doctor. El escritor eres tú, yo pongo inyecciones y esas cosas, nada más. Bueno, muchas gracias por estar acá. Vengo recién conociendo Morelia, entonces estoy todavía obnubilado, y muchas gracias por la presentación. A-R, lo que me obliga a hacer Z, porque no puede haber dos A en esta historia. Yo prefiero ser A, pero bueno, por hoy puedo ser Z, como fui durante toda la etapa escolar y supongo que universitaria, y también supongo que en el fondo sí soy Z, ¿no? Muchas gracias por estar acá. No sé si se entiende algo de todas estas referencias, ¿no? Ellos se refieren a un texto en literatura infantil que es un protocolo de consumo de hongos con intención totalmente terapéutica, ¿no? Es un hongo que me recomendaron para el tratamiento de la migraña en racimo, ¿no? Y una enfermedad
que padezco hace muchos años, ¿no? Desde los 15 años y que se manifiesta cada 3 años, 2 o 3 años. Y es un dolor de cabeza que empieza en el nervio trigémino y que dura, en mi caso, 2 o 3 meses continuos, ¿no? O sea, no es que todos los días empiece y termine, sino que dura incesantemente con pequeñas remisiones, ¿no? Entonces es muy tortuoso, pero sucede cada 3 años. Entonces es una enfermedad muy rara porque uno puede considerarse, por supuesto, sano durante un periodo de tiempo muy largo. Hablando de esto, alguien me recomendó este hongo y yo lo consumí justo cuando mi hijo era muy chiquito. Y por esos azares del destino habíamos nosotros planeado un curso de primeros auxilios con otros papás, ¿no? En la casa de al lado. Entonces yo, en vez de ir al curso de primeros auxilios, me quedé consumiendo este hongo. Y en este libro está este protocolo de consumo, ¿no? Hay un momento en que todo se centra en el gateo, porque por entonces el niño aún no gateaba, ¿no? Entonces ya empezaba esta preocupación muy propia de la crianza, ¿no? Tiene que gatear, no gatea, tienen que gatear los niños realmente. Empieza este baile de opiniones alrededor que sucede en general en relación a todo, ¿no? Hay 3, 4 opiniones acerca de todo, y es natural que nos abrumemos, ¿no? Pero claro, en un momento yo, voladísimo como zapato, empecé a pensar en que era muy injusto pedirle a un niño que gateara, e intenté gatear yo mismo y era dificilísimo, ¿no? Y no lo conseguí. O sea, en parte ellos aludían a ese texto y hay un momento también en que no me atrevería a decir que fue una alucinación esta aparición de Yuri, ¿no? Que tocó el timbre y me pidió dinero para pagar el taxi, ¿no? Yo no diría que fue una alucinación, porque para mí era muy evidentemente Yuri, que está casada con un chileno. Entonces yo pensaba, en medio de esta confusión inducida por el pajarito, claro, está casada con un chileno, tengo cara de chileno, un chileno evangélico, entonces tengo cara de chileno evangélico, ¿no? Entonces está registrado en este texto que en realidad es un texto sobre aprender a gatear, ¿no? O sobre el aprendizaje. Y ya no me acuerdo qué me preguntaste, pero era un poco para aclarar las referencias lisérgicas, ¿no? Perdón. ¿Tu infancia sin literatura en medio de...? Bueno, claro, yo también, igual que tú, por una parte, claro, no recuerdo que me hayan leído un cuento en la infancia. Para dormir, lo he preguntado y he confirmado que esta no era una costumbre, ¿no? La costumbre era más bien váyanse a dormir. Esa era toda la costumbre. ¿Qué haces levantado, ¿no? ¿Y qué haces levantado? Y los niños tienen que estar durmiendo hasta ahora, ¿no? Ese era el mundo. Pero yo tenía, y creo que de ahí viene toda mi literatura, una abuela materna de la que siempre hablo, porque fue muy importante en mi infancia, que había perdido a toda su familia en la juventud, en un terremoto de Chillán del año 39. Había muerto su mamá, su papá, todos sus hermanos. Había sobrevivido un hermano que era quien la había rescatado a ella de los escombros, ¿no? Entonces, en sus historias recurrentes estaba el momento en que había caído un muro encima de su madre, el momento en que su madre había muerto aplastada, ¿no? Y otro era el de ella misma tragando tierra. Y la
sensación de estar tragando tierra y la inminencia de su propia muerte, ¿no? Al lado de esta historia había otra historia muy chistosa y ella parecía alternarlas con total naturalidad, o sea, pasaba de la risa al llanto con una facilidad abismante. Y ella era también la encargada de la música, ¿no? Su vida era muy musical, en un sentido amplio, pero también era de esas personas que, como en las comedias musicales, podía ponerse a cantar en cualquier momento, ¿no? Yo cada vez que veo una comedia musical, que no me gustan realmente, pero cuando veo una, esta sensación de que puede ser hasta molesta, de que en cualquier momento se pone a cantar, yo la asocio a mi infancia. Aunque así me gustaba que eso sucediera. También era la ideóloga de la guerra de migas de pan, que era un momento muy feliz de la infancia, ¿no? Cuando se rompía también la seriedad en la sobremesa y empezaba uno a arrojarse migas de pan, ¿no? Y bueno, contaba cuentos, chistes, y sobre todo estaba muy obsesionada con que sus nietos escribiéramos. Nos regalaba cuadernos, nos regalaba lápices, y nos decía, escriban, escriban, lleven un diario de vida, cuenten todo lo que les pasa, desahóguense, ¿no? No explicaba por qué, no había más explicación que esa, ¿no? El papel aguanta todo. Entonces ella no era un personaje literario tradicional, porque yo nunca la vi con un libro en las manos. Sí la vi escribiendo. Ella escribía unos cuentos y unos poemas que a veces mandaba a concursos sin éxito. Y a la vez nos incitaba a escribir. Ella misma nos escribía a nosotros poemas, ¿no? Poemas elogiosos a sus nietos, ¿no? Muy tiernos. Y entonces esa fue la gran influencia de mi infancia, y yo creo que también eso se proyectó a todos los aspectos del lenguaje, todas las instancias del lenguaje que rompían lo convencional me interesaban. Las letras de las canciones, pero también los relatos radiales de partidos de fútbol, el lenguaje de la misa, ¿no? Que era solemne, eso también me interesaba. Contaba por ahí este momento en que el cura dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, ¿no? Y yo entendía, mi paz os dejo, mi paz os doy. Me pareció una imagen muy rara y muy bonita, ¿no? O sea, como inmovilidad, así. Y todos los momentos del lenguaje que rompían esta cosa monocorde, gritoneada, lacónica, que era el lenguaje el resto del tiempo, ¿no? O sea, yo tengo esa sensación, ¿no? De que nos criamos con un lenguaje empobrecido y tenso, ¿no? Creo que no lo invento, ¿no? O sea, creo que lo recuerdo, esta sensación de silencio tenso, ¿no? Permanente, ¿no? Como el momento más habitual, ¿no? Como el tiempo más habitual de los tiempos de la infancia. Y por supuesto la orden, el grito, pero el grito como parte del repertorio, ¿no? O sea, el grito no asociado a una situación particular traumática, sino como un recurso del habla habitual, natural, ¿no? Entonces todo lo que era excepcional a eso, todo lo que rompía ese código me gustaba. Y luego en la escuela, cuando ya tocó la educación literaria formal, por así decirlo, en los libros de texto había unas pequeñas antologías. Estoy hablando de esos libros de estudio, ¿no? Que uno podía mirar a contraluz y ver las respuestas de los años anteriores.
en esos libros había muy poquito, pero algo de texto literario y me fascinaba. Y era lo primero que leía, y luego me acerqué a los libros. No había libros en mi casa, pero empecé a conseguirlos y no fue tan difícil conseguirlos. Pero me gusta hacer este énfasis porque creo que los escritores, cuando comparecemos en público con nuestros libros terminados, siempre recibimos preguntas como muy literarias, ¿no? O sea, como, a ver, ¿cuál fue el primer libro que te deslumbró? ¿Qué sé yo? Entonces la respuesta viene desde dentro de la literatura. Y yo creo que es más interesante la preliteratura, o sea, lo que es previo a la literatura. A mí me gustó la literatura porque me gustaba todo eso anterior, que me había preparado para la literatura, o al revés. Esta literatura era lo que persistía de todo ese encanto anterior, ¿no? O sea, no necesariamente la literatura no era más importante que el humor, que la música. Yo creo que la literatura está completamente sobrepedagogizada hoy día. O sea, estamos en un momento en que yo sé que la gente que está cerca de los libros, que estudia, que entiende que la literatura tiene una cierta importancia en la sociedad, accede a la literatura no desde la desobediencia, no desde la obediencia. O sea, si uno le hiciera caso a la forma como la literatura nos es transmitida, a nadie le importaría la literatura. No sé si se entiende lo que quiero decir. O sea, se nos enseña que la literatura hay que dividirla entre lectura y escritura, ¿no? Entonces, si te interesa leer, tienes que, por ejemplo, estudiar en la universidad y ser crítico o estudioso de la literatura, ¿no? Y si te interesa escribir, bueno, ir a un centro cultural o a un taller literario que tenga un escritor en su casa. Está completamente dividido y se enseña de una forma muy distinta como se enseña la arquitectura, como se enseña el arte, como se enseña en otras disciplinas, y podemos entender por qué, o sea, racionalmente podemos hacer historia y entender por qué se estudia así, ¿no? Pero el hecho es que el modelo hace que la literatura esté cada vez más lejos del placer, ¿no? Y que incluso la sola mención de la palabra placer parezca castigable, ¿no? O sea, parezca superficial hablar de placer, hablar de diversión, ¿no? Entonces a mí me gusta retroceder a la infancia, y esto sí tiene mucho que ver con el libro, como al tiempo en que aún no se producía esa escisión, ¿no? En que la literatura estaba cerca de la música, estaba cerca de los chistes, y aún no se nos indicaba que aún no se nos separaba de la literatura. Yo siento que se nos separa de la literatura, que se nos enseña como en función de un ejemplo, que se sobrecarga la palabra análisis. Y si lo comparamos con la música, bueno, la música está ahí desde siempre, nadie tiene que enseñártela. Va creando sentido crítico, tiene que ver con la repetición, ¿no? O sea, escuchamos una canción y sabemos, nadie tiene que decirnos que mientras más la escuchemos, la experiencia continúa, ¿no? No estamos pensando en la palabra análisis, y sin embargo la estamos analizando, ¿no? O sea, escuchamos 10 veces una canción y no decimos, estoy analizando la canción, pero es lo que estamos haciendo, ¿no? Al momento que la disfrutamos, ¿no? Tiene algo ritual, tiene niveles, va creando nuestro sentido crítico. Y el humor, ni qué decir, un niño que tiene 6, 7 años ya lo sabe todo. No necesita estudiar literatura, no necesita estudiar teoría literaria, ¿no? No necesita que le digan esto es la ficción, ¿no?
O sea, si cuentas un chiste, la reacción del oyente no es ¿por qué me mientes? ¿No? ¿De qué le estás hablando? ¿Cuándo pasó esto? ¿En qué país? ¿Cómo se llamaba esta persona? No necesita verificación de datos el chiste, ¿no? Existe, con una sola frase ya estamos en el universo del chiste. Y el niño entiende que esta historia tiene como resultado la risa. Y eso es maravilloso, es lo único que entiende. Tiene 4 años, tiene 3 años y escucha que alguien cuenta una historia y esa historia produce risa. Y eso es bacán. Entonces lo imita. Y los adultos escuchan esa imitación y se ríen. Y no se ríen del chiste, sino del hecho que el niño quiera contar un chiste, ¿no? Salvo que sean imbéciles y lo empiezan a corregir, ¿no? Como ese chiste no está bien contado. Aristóteles dice que el humor, no sé. Pero lo natural sería dejar que el niño cuente el chiste y reírse de esta cosa maravillosa de que el niño imite este comportamiento adulto que es contar chistes, ¿no? Y luego el niño solo se da cuenta que hay algo raro en su chiste. O sea que su chiste provoca un efecto distinto del chiste que cuenta el adulto. Y va perfeccionando el mecanismo hasta que cuenta un chiste. Puro ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error. Y de pronto cuenta cabalmente un chiste y paralelamente aprende algo terrible, y es que no puedes contarle el mismo chiste a la misma persona una y otra vez, ¿no? Entonces va ahí cambiando de chiste, alterando el estilo, encuentra géneros de chiste. La cantidad de conocimiento que hay ahí es enorme. Y entonces después entra a la escuela y muchas veces encuentra maestros que le dicen los chistositos afuera. Mira, si quieres bailar, baila en tu casa, ¿no? O sea, digo, por supuesto hay excepciones, hay modelos que justamente incorporan todo lo que represivamente tiende a... o sea, quiero decir, no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Pero sí me impresiona que en la enseñanza de la literatura puntualmente no se aproveche, por ejemplo, esta semejanza con el chiste, o no suele hacerse, ¿no? O esta semejanza con la música, porque es realmente lo mismo. O sea, el chiste funciona, es una historia que quiere provocar risa y la literatura es una historia que quiere provocar algo más difícil de definir, ¿no? Pero que también incluye la risa, por ejemplo. Y entonces esto es más democrático, ¿no? La experiencia de la música, la experiencia del humor son bien democráticas. O sea, quiero decir, son bien transversales, ¿no? Estamos todos luchando contra la dictadura del tiempo cronológico, ¿no? Eso nos hermana. Clases sociales, pueblos, nos hermana. O sea, estamos todos tiranizados por el tiempo cronológico, buscando formas, con mayor o menor ahínco, formas de experimentar el tiempo de forma más plena, ¿no? Pero entre medio de toda esta vorágine y esta sensación lacerante, hay espacio para el humor y hay espacio para la música. El humor y la música consiguen colarse en la experiencia cotidiana de casi todo el mundo. Entonces eso hay que aprovecharlo, creo yo. Y desde ahí colgar, como quien se cuelga de la electricidad a la literatura. Esa es mi sensación. No sé por qué hay una respuesta tan larga para una pregunta que ni siquiera recuerdo cuál era. No importa, a eso estamos aquí. Bueno, después de todo lo que ha dicho, yo no sé qué voy a decir, excepto que en mis clases, yo tengo que hablar como profesor, yo hablo de este lado de la barrera, ¿no? Donde están los toros o los bueyes, no lo sé, pero de este lado de la barrera. Me pasa al revés, estoy hablando de un tema aparentemente serio, y cuando veo muy serios a mis estudiantes, y aquí hay 2 o 3 que lo han sido o que lo están siendo, cuando los veo muy serios, les suelto un chiste. Y pobres porque están como muy conectados, como sí van siguiendo todo el pensamiento y de repente les digo otra cosa y
ay, profe, es que se lo están tomando demasiado en serio. Si se toman demasiado en serio la literatura, dejan esa parte del placer. Yo les digo siempre, lo que ustedes aprenden y lo que yo aprendí fue historia de la literatura, no literatura. En la escuela me refiero, ¿no? Porque lo que se enseña es eso, vamos a aprender historia de la literatura y ordenado en términos cronológicos y las corrientes que debes conocer y los autores que debes conocer, aunque no te gusten, no importa. Y esta parte de lo lúdico, de pasarte un buen rato, de disfrutar, de enojarte incluso con el texto, se pierde. Y enojarte no porque te lo hayan obligado a leer, sino porque el personaje te cae mal o porque una situación te enoja. Recuerdo justamente mi hijo, que no lee, pero tuvo que leer en la escuela. ¿Dijiste que tiene 7 o 17? 17. Estaba leyendo Rebelión en la Granja y me dijo, pues más o menos, no me está gustando tanto, pero bueno, está bien, esos animalitos que hablan. Muy bien. Hasta que lo terminó, yo no le dije nada y le pregunté qué te pareció. Y estaba enojadísimo, pero enojadísimo porque no era posible que los personajes hubieran hecho eso y hubiera habido esta traición y que los cerdos... Y entonces le dije, si Snowball te cayó mal, es literatura. Estás disfrutando la literatura. Para eso es la literatura, para que te enojes. ¿Cómo? Sí, pues no es para que aprendas, para que lo memorices. Incluso si mañana se te olvida, no importa. Pero el disfrute, ese goce instantáneo, ese punto de estallido, que es igual que el del chiste en ese sentido, es decir, el chiste que te da alegría, pues es lo que debe conservarse. Sí, es lo que dice Gianni Rodari, dice eso, ¿no? Que me parece una observación muy, muy precisa, sobre todo para padres, madres que leen con sus niños chicos, que realmente el momento que el niño interrumpe la lectura y se mete y la sabotea, es el momento en que la literatura está funcionando. Si eso no sucede, no está funcionando. Y bueno, es muy evidente eso, ¿no? Cuando leemos libro álbum, ¿no? con los niños, ese es un género muy, muy poderoso, ¿no? Porque a los adultos nos cuesta incluso aceptar que el niño sí está leyendo algo a través de esas imágenes que no, o sea, que rivaliza un poco incluso con el relato central. O sea, el adulto no tiene el relato central, ¿no? El relato de las palabras no invade por completo el espacio literario. Eso es muy hermoso. O sea, que el que no sabe leer está leyendo y está poniendo en duda también como la autoridad que uno le atribuye al fenómeno. Es muy, bueno, hay muchas cosas que se pueden decir ahí, pero yo creo que también de pronto puede ser muy fácil decir lo que yo acabo de decir, ¿no? O sea, como que la literatura está sobrepedagogizada, por eso hablé tanto rato, porque trato de poner ejemplos. Y también de pronto está bueno incluso hablar de metodología, ¿no? O sea, que son cuestiones más útiles que la mera evaluación, ¿no? O sea, como, mira, está todo mal. Entonces, por ejemplo, el otro día hablábamos sobre lo electivo, ¿no? Que en la universidad está medio resuelto, porque tú tienes estudiantes que quieren estudiar literatura, ¿no? O sea, el problema está o sea, bueno, que por supuesto no significa que sea un problema baladí, o sea, pero en rigor hay una disposición. La situación más difícil es la situación del que está como profeta en el desierto, ¿no? Y tratando que sus estudiantes lean, ¿no? Y que son de niños de 14, 15 años que realmente no les interesa nada lo que está sucediendo en ese espacio. Entonces,
claro, hay algo con lo electivo y lo obligatorio que sí creo que se podría modificar, ¿no? En cada país es distinto, pero ese tipo de conversaciones es muy bueno sostenerlas, quiero decir, ¿no? ¿Cómo la enfrentas? Yo no trabajo con niños de 14 o 15. Así la enfrentaste, como... A ver, es que es el reto de ese momento de la vida de los chamacos es Pero complicado. tú estudiante, ¿por qué crees que llegaron a estudiar literatura? Ahora, actualmente. ¿Por qué? Porque piensan que leer es algo que les llena, alguna necesidad, alguna cosa vital. Normalmente porque como se sienten en el mundo lo encuentran en los libros. O como quisieran sentirse en el mundo lo encuentran en los libros. Y sí puedo decir que yo no les enseño literatura. Yo les comparto mi experiencia lectora primero que nada y ya de ahí lo que ellos puedan apreciar y compartir conmigo, bien, pero yo no puedo enseñarles, vamos a leer, porque dejarles leer, o sea, obligarlos a leer es un absurdo. Porque nadie lee, yo mismo te puedo enumerar los libros que me dejaron leer, que aunque yo leía mucho por mi cuenta, no los leí porque me los dejaron leer. Entonces, no se trata de dejarlos leer, se trata de que aprendan que se puede disfrutar un libro y que se puede abandonar un libro también. O sea, que no es, si no lo lees, como que no cumples con la palomita o con la meta o el objetivo. No, pues empieza a leer un libro, no te encanta, pues lo dejas y tomas el que sigue. Y si no hay ese, hay otros cientos de miles por leer. Y aprender poco a poco estos espacios que a uno le satisfacen, porque son absolutamente personales, absolutamente incompartibles, creo yo. Uno puede entusiasmarse, ahora lo estamos haciendo, compartimos un entusiasmo, Ángel y yo, con la lectura de Alejandro Zambra, pero es un entusiasmo que pueden compartir leyéndote y pueden decir, me encantó, o pueden decir, no me gustó tanto como yo pensaba que me iba a gustar a partir de escuchar a Alejandro Zambra. Eso no se puede compartir, pero uno persiste, persiste en el entusiasmo. Es como alguien decía, Kurt Vonnegut en la introducción a Matadero 5, hablar en contra de la guerra hablar en contra de la guerra es como hablar en contra de los icebergs. Pues es lo mismo. Decir que enseñamos literatura puede no tener sentido y sin embargo seguimos diciendo que somos profesores de literatura, no nos queda de otra. Me quedé pensando en por qué entré a estudiar literatura. Híjole, yo creo que cuando entré a estudiar literatura me di cuenta de que muchos de mis compañeros y compañeras lo que querían era escribir, no necesariamente les gustaba leer, pero una cantidad considerable quería escribir. A mí sí me gustaba leer y la literatura en ese momento era el lugar en el que yo podía estar solo y podía encontrar cierto cobijo y cierto refugio de algunas situaciones. Entonces yo pensé que al estudiar literatura iba a encontrar personas que sintieran lo mismo que yo. Y no pasó. La verdad, o sea, ¿por qué? Porque cada uno y cada una va encontrando su camino, ¿no? En mucha deserción también, tal vez por estos errores a lo mejor, o porque a los 18 es muy difícil saber qué es lo que quieres también, ¿no? Es una edad medio compleja, ¿no? Entonces, saber qué es lo que te gusta y qué es lo que quieres es complicado. Y entrar y descubrir que eso no es lo que te gusta y no es lo que te llena. Y si a eso le sumamos un montón de situaciones que pudieran pasar en cualquier escuela de literatura, pues bueno, ya esa es otra historia, ¿no? Pero luego, pese a que a lo mejor en un primer momento yo buscaba un lugar en el que pudiera estar en soledad, pues luego la literatura me fue enseñando que esa no era la parte más importante, ¿no? Sino cosas como esta más bien. Y que la colectividad también es una parte muy importante en la literatura, ¿no? Y luego esa necesidad de compartir y de platicar con otras personas sobre lo que se lee, ¿no? Leer un mismo libro que te ha... no necesariamente... porque hay muchas maneras del goce también, ¿no? Yo soy una persona que tiende a sufrir mucho con lo que lee y que se entrega mucho de esa otra manera en la que
hay una sumisión de alguna forma a la lectura y que te lastima y bueno, ya eso ya es, uno es medio masoquista a veces, esa es otra historia. Y me gustaría preguntarles sobre todo dos cosas. Primero, por el tema de los padrastros. A ver, a mí me llama mucho la atención saber si fuiste padrastro en algún momento, porque es algo que está no solamente aquí, está sobre todo en Poeta Chileno, en algunos otros textos, y por el tema también de ese núcleo familiar. Pienso en cuando somos hijos, ¿no? Lo que más queremos es llevarle la contraria a los padres y salir de ahí, ¿no? Para nosotros tal vez, o para la mayoría, lo ideal sería una vida sin padres, ¿no? No pedir permiso, hacer lo que se nos venga en gana. Pero, y bueno, en algunas de tus voces narrativas también hay eso, ¿no? Hay un poco de eso. Pero, ¿qué pasa ahora que tienes un hijo? ¿Qué pasa ahora que tienen un hijo? Creo que hasta cierto punto es inevitable que los hijos tiendan a hacer esa ruptura, pero ¿de qué forma la van a vivir, a pasar, o intentarán aferrarse a toda costa, a tratar de tenerlos lo más cerca que se pueda? No sé, pienso yo todavía no sé si me gustaría o no tener hijos en algún momento, pero pues si lo hago, creo que sí me gustaría tener una bonita familia, ¿no? Digamos, sana, ya después de haber ido a terapia y todo, ¿no? O sea, y no repetir errores, patrones. Pero ¿qué pasa? O sea, y si por ejemplo a mi hijo no le interesa la literatura, ¿no? O sea, ¿cómo se sobrellevan esas cosas? A ver, padrastro primero usted. Sí, he sido padrastro y no creo que sea una condición que se abandone, y tiendo a ver la paternidad desde la padrastría. Me parece a mí el padrastro me parece a mí una figura muy crucial en cierto modo, porque enfrenta, todas las discusiones actuales son sobre autoridad y legitimidad en el fondo, ¿no? Y madrastra y padrastro empiezan perdiendo esa batalla. Y también es un vínculo que no se elige de antemano, ¿no? Sino que tiene que ver con un relato, ¿no? In media res, digamos. Y son historias en general muy complejas, ¿no? Porque tampoco hay un rito. Se puede inventar, ¿no? Del mismo modo como se puede cada familia definir respecto de las palabras que va a usar en lenguas como el español y como otras lenguas que tienen solo palabras peyorativas para designar estos vínculos. Y también es una persona que no se identifica con su rol, ¿no? Porque puede entender el prejuicio que determina que la lengua lo sancione, ¿no? Entonces tiende a desmarcarse de su propia condición. Por así decirlo, no se junta con otros padrastros, entiende por qué. Y luego, por lo mismo, solo le toca construirse a sí mismo como excepción. Y eso es muy solitario y muy doloroso, ¿no? Desde fuera puede parecer hollywoodense y atractivo, ¿no? La excepción. Pero la excepción, quien se construye como excepción, está siempre expuesto a la soledad. Quien dice yo soy distinto, yo no soy como los otros padrastros, yo no soy como los otros hombres, yo no soy como los otros escritores, yo no soy como siempre está eligiendo la soledad, ¿no? Entonces ahí hay muchas cosas que me interesan. También como padre tiendo incluso a
en la vida cotidiana si no recurro a esos argumentos, ¿no? O sea, si me pregunta mi hijo ¿por qué? Y yo nunca le digo porque soy tu padre. Pero bueno, le digo otras cosas, ¿no? O sea, está en el contexto del juego, y luego yo no podría responder ninguna de las preguntas que tú tan jovialmente formulas, digamos, porque creo que no se pueden resolver de antemano y la literatura nos permite justo sostener discusiones sin resolverlas artificialmente. Lo que tiene son expectativas, son sueños, y el espacio literario permite ese devenir, ¿no? De los deseos. Por supuesto, sí siento que hay un desafío, y que parte de ese desafío tiene que ver con reivindicar el placer y aprovechar un conocimiento que sí hemos tenido oportunidad de adquirir, los padres tardíos. Creo que nos hemos dado unas largas vueltas, décadas, ¿no? Antes de optar por la paternidad biológica, ¿no? Y que, sin embargo, no me gustaría que olvidáramos que esto sucede en un pequeño sector, en todas las sociedades, en todas las comunidades, ojalá, pero es un sector muy pequeño, ese sector en que una mujer dice quiero o no quiero ser madre, y un hombre dice quiero o no quiero ser padre, y quiero ser padre de esta manera, ¿no? O sea, es algo relativamente nuevo. Muchas veces cometemos el error de suponer que estas discusiones ya las sostuvo todo el mundo, ¿no? Y la verdad es que no es así, está muy lejos de ser así, y en realidad quizás estamos recién construyendo un diálogo, ¿no? Pero claro, de antemano no puede... yo, por lo pronto, siento que hay un espacio ahí que no está muy narrado, que tiene que ver con el juego, lo que parece incluso bobo enunciarlo, ¿no? Pero yo sí siento que la literatura es fundamentalmente infantil. En la novela más seria, en tercera persona, con un narrador gélido, borrado, los objetos tienden al animismo, por ejemplo, ¿no? Los objetos tienden a ser narrados en disposición de movimiento. Y el mundo infantil es el reino del animismo, ¿no? No solo es un mundo en que los peluches hablan, ¿no? Es un mundo donde el cielo, el suelo, las nubes, la silla, todo puede hablar, el aire puede hablar, ¿no? Entonces sí hay una familiaridad real. Lo que pasa es que, claro, tendemos a sofisticar el discurso literario. Pero incluso, no sé, si tú lees La gramática de la fantasía de Gianni Rodari, que es un libro precioso, centrado en ejercicio, y es, como dice el título, un intento de gramática de fantasía, de la fantasía. Por ejemplo, ahí él habla del binomio improbable, ¿no? El ejercicio del binomio improbable, que consiste en elegir dos elementos muy lejanos en la realidad y a partir de ellos contar una historia, ¿no? Es un ejercicio con el que los niños enganchan muy rápido, ¿no? O sea, tú dices, bueno, un elefante y un teléfono, ¿no? Bueno, ese es bastante fácil. Uno más difícil. ¿Un elefante qué? Un elefante y... Una lonchera. ¿Ah? Una lonchera. Y una lonchera. También es fácil. Bueno, da lo mismo. Un elefante y una lámpara, ¿no? Igual es fácil, ¿no? Porque se columpiaba, Creo ¿no? que ya me lo imagino inmediatamente. Pero bueno, dos elementos
Entonces un niño inmediatamente acepta ese desafío y construye una historia en que esos dos elementos coexisten en una misma historia, que puede ser muy disparatada, pero crea una coherencia con esa maravillosa arbitrariedad también de la imaginación infantil. Bueno, eso es exactamente lo mismo que hizo la vanguardia de entreguerras, ¿no? O sea, todos los movimientos de la vanguardia histórica, la vanguardia de entreguerras, son movimientos muy infantiles, explícitamente, o sea, lo señalan, lo enfatizan, ¿no? Pero bueno, la imagen clásica del conde de Lautréamont, que luego tomó el surrealismo, André Breton, es un binomio improbable, ¿no? Como es, siempre se me olvida, el encuentro improbable de, bueno, siempre se me olvida una frase muy, muy clásica que nunca recuerdo bien. Pero está el binomio improbable ahí, ¿no? Y la teoría del montaje es eso, ¿no? Juntar cosas que están lejos de la realidad y hacerlas significar. Claro, a un niño le costaría entender, a un niño no le costaría entender que hubiera un urinario expuesto como una obra de arte en un museo. Lo que le costaría entender es que no lo dejaran orinar ahí, ¿no? O sea, y entonces hay una familiaridad evidente, ¿no? Y claro, está que dice Baudelaire, la idea de que intentamos regresar a la infancia, y pone la imagen del convaleciente también, ¿no? O sea, hasta el niño y también el convaleciente, que es aquel que vuelve de la muerte y es capaz de experimentar el mundo como por primera vez, ¿no? Y en términos físicos, no sé, quien sabe quebrar una pierna, por ejemplo, claro, aprende a caminar de nuevo, ¿no? Y yo creo que ahí el máximo conocimiento que nos viene como criadores, digamos, para incluir también a los hermanos mayores, ¿no? O sea, padres, padrastros, adoptivos, tíos, qué sé yo. Pero también los hermanos mayores, los que tienen alguna responsabilidad en la crianza de sus hermanitos, ¿no? Pero la mayor enseñanza es, en el fondo, ser testigo de aprendizajes que olvidamos haber realizado nosotros mismos. O sea, no podemos recordar el momento en que no sabíamos caminar, el momento en que no sabíamos hablar, ¿no? Entonces, al acompañar la adquisición del habla, desde el momento en que, del balbuceo hasta la frase, es difícil que no cambie tu idea completa del lenguaje, ¿no? O sea, que te haga revivir un montón de reflexiones acerca de cómo hablamos, ¿no? Porque inevitablemente estás recordando que en algún momento no sabías hablar, ¿no? Y cómo se forma, o sea, no sé, como incluso tu misma idea de la metáfora, ¿no? O sea, la metáfora como recurso expresivo, claro, uno podría teorizar mucho, pero yo recuerdo siempre el momento que mi hijo tenía 1 año de vida más o menos y de pronto le agarró el pelo a su mamá y dijo selva. Claro, después de eso no es necesario definir la metáfora, ¿no? Ese momento que están luchando con las palabras y están con 30 saben 30 palabras y con esas 30 palabras son capaces de decir 60 cosas, ¿no? O un día milagroso en que al despertar tienen 30 palabras y por la noche ya saben 100, ¿no? O la primera vez que usan el lenguaje en un sentido irónico, ¿no? O bueno, la primera vez que cuentan un chiste, ¿no? O sea, todo eso es muy, muy difícil
que deje impávidos, ¿no? O sea, que no espejear con eso, ¿no? Bueno, yo solo voy a comentar, yo soy padrastro de In Media Res, llegué a los 9 años, o sea que ya esa parte del aprendizaje del lenguaje, cuentos infantiles, gateo, me lo perdí. Pero justamente en ese sentido, literatura infantil, el libro que se supone que estamos hablando de él aquí, es un libro que me pareció que me hacía recordar lo que no viví. Es decir, me hacía compartir con la voz del pater putativus, ¿no? Que aquí no era putativus, pero era pater, compartir esa experiencia del el nacimiento, el aprendizaje de las palabras, el aprendizaje del mundo que yo no compartí. Entonces era como sustituir aquello que yo no viví, pero que recordaba, ¿no? Yo creo que esa es la experiencia, a final de cuentas, que hace la literatura y que podemos hacer y que es intransferible porque es mi experiencia. Por eso te decía yo no siento que el libro, tú piensas que se escribió para tu hijo, yo creo que se escribió para mí, aunque tú digas lo contrario. Y ahí yo creo que es algo que no hay manera de compartirlo más que en la experiencia viva, es decir, la experiencia de la lectura, pero una experiencia que no tiene que ser una experiencia... Me decía hace un rato, Ángel, que para él la literatura es soledad, o ha sido una experiencia en solitario. Yo creo que No es cierto. no, siempre es una experiencia colectiva. Lo que pasa es que no siempre estás viendo y tocando y escuchando a los otros que leen contigo, pero todo el tiempo es una lectura de muchos, una lectura de muchas personas, de muchos siglos, de muchas palabras, de muchas experiencias, y que tú la estás disfrutando y la estás viviendo en cada momento y no te percatas de eso, ¿eh? Ángel es romántico. Por supuesto, y además nos trasciende, es decir, la lectura nos trasciende y no nos damos cuenta, ¿no? Y justo la soledad es algo que no se puede compartir. Por eso decía que en la Facultad de Letras no encontró otros como él, pues, hasta que se dio cuenta de que no era en solitario como tenía que leer, ¿no? Yo creo que es eso. Y por eso dejó de la facultad y ahora estamos aquí. Pues bueno, ya que más podría decir, más allá de recomendarles mucho cualquier libro que quieran leer de Alejandro. Yo también creo que, o sentí que estaba escrito para mí y a lo mejor para muchas personas a las que nos ha tocado, yo creo que a todos, ¿no? A todas, ¿no? Siempre nos toca también algo que no se ha mencionado, pero que vale la pena, aunque parezca muy obvio, pero pues siempre nos ha tocado también ser nuestros propios padres y nuestras propias madres en determinados momentos, ¿no? Hay ocasiones en las que no hay a lo mejor nadie ahí para levantarnos si nos caemos o algo parecido, y están de alguna manera en esos recuerdos que nos comparten de las cosas que no vivimos, o en esos momentos en los que sí estuvieron, pero pues sí, llega un punto en el que somos nuestros propios padres antes de ser padres o madres de alguien más, ¿no? Y pues nada, no sé si alguien quiere hacer una o dos preguntas antes de terminar, aquí en el público. Nada. ¿Tú tienes miedo, Alejandro? No, yo creo que a ti. Sí. Yo quiero preguntarle a Alejandro, ¿qué temas, qué tipo de historias o qué historias y temas estás explorando y a los que te estás acercando en estos tiempos tú ahora como escritor? Uy. ¿Cerca de qué estás? O en todo caso, ¿de qué te vas a echar un clavado? Bueno, explorando, creo que me interesa, como están grabando esto, me intimida responder, te respondo después. Ok, muy bien, está bien. Hola, ¿qué tal? Alejandro, para preguntarte qué tanto podrías compartirnos cómo es si hay una disciplina para escribir, cuál es tu dinámica, tu técnica incluso, ¿no? Yo encuentro ya varios de tus libros que hay un estilo ya muy claro, ¿no? Yo sí encuentro ahí un estilo. ¿Cómo llegaste a ese, no?
Bueno, muchas gracias. Yo, bueno, sí podría responder tu pregunta, pero la verdad es que de forma muy imprecisa. O sea, estoy en ese momento, puedo responder las dos preguntas a la vez, ¿no? Estoy en ese momento en que no sé muy bien lo que estoy haciendo, que me parece importantísimo. Entonces, por una parte, hay algunos anclajes. A mí me interesa mucho, por ejemplo, la figura del ex-lector, de las personas que dejaron de leer, por el motivo más razonable de todo, la falta de tiempo, ¿no? O por otros motivos, incluso más interesantes, como la decepción en aquello que la literatura podía darle, ¿no? A la vez he estado... Entonces, esa figura, la del ex lector, me interesa mucho. Y también me interesa mucho lo que sucede cuando abandonamos el espacio seguro literario, ¿no? O sea, si damos 5 pasos, ¿no? Este es como el espacio literario, a todos nos interesa algo de la literatura, de distintas maneras. ¿Qué pasa cuando de nuevo tienes que explicar? Sí, escribo. Ay, ¿qué escribe? ¿Libro? Sí, libro. Novela, ¿no? Nos pasa todo el rato a los escritores, ¿no? Que salimos de la zona literaria una y otra vez, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí, no? A veces uno se refugia en esa zona y a veces es hermoso porque hay una comunidad ahí, pero a mí me interesa más bien lo que sucede cuando, porque es maravilloso en el fondo, ¿no? Que sea un oficio tan invisible para la gran mayoría de la gente. La literatura no es importante, ¿no? Están tan vinculadas esas dos cosas, y en función de eso estoy en más de un proyecto, y lo que sucede es que los hago rivalizar un poco, ¿no? Y alguno prevalece. Del estilo yo siento que va cambiando. Hay algo permanente que quizás se forjó a los 20, a los 21 años, ¿no? Que tenía que ver con el deseo de... Creo que tú me preguntaste hace mucho rato esto. En el fondo, como que hay muchos deseos que la escritura sacia, ¿no? Algunos son, por ejemplo, el deseo de conocimiento, de autoconocimiento, el deseo hay algo religioso también, en un sentido muy profano, hay algo terapéutico, hay varios... O sea, la escritura es bien completa, creo yo, como experiencia. Pero de todo eso, de pronto prevaleció el deseo de presencia, ¿no? O sea, me parece que al escribir yo intento constituir una presencia, ¿no? Y eso es lo que prevalece. Entonces, esa presencia está asociada para mí a una intensidad. Y esa intensidad a una forma, a un ritmo, a una música. Va cambiando de libro en libro. En Poeta Chileno, por ejemplo, tengo claro que muchas veces el narrador era como alguien que te invita a su casa y te llena constantemente la copa. La copa nunca llega a estar siquiera a la mitad, siempre está llena, ¿no? Entonces, nunca puedes irte, ¿no? Ese es su plan. Que nunca tengas la excusa de que se acabó la copa para irte, ¿no? O está en el umbral contándote algo, ¿no? No quiere entrar, pero tampoco quiere irse, ¿no? Eso se traduce en una cierta música, en una cierta intensidad. Pero yo creo que es bien distinto de libro en libro, aunque quizás soy yo el que ve esas diferencias, ¿no? Y tú ves más bien continuidades, ¿no? En general no uso nunca una palabra que no podría yo decir en una conversación. Esa es
es algo que he llegado a entender, digamos. No es una regla previa, sino que me he dado cuenta de eso. Pero no creo que todo el mundo no creo que sea una regla general, digamos. O sea, a mí me gusta mucha literatura que no tiene nada que ver con lo que yo hago, ¿no? Pero me sorprendo con esa sensación en la cabeza, ¿no? De que las palabras que escribo deberían ser las palabras con las que hablo. Aunque, como han podido comprobar hoy, hablo pésimo y espero escribir un poquito mejor de cómo hablo, ¿no? O sea, como si alguien me orientara un poco más. Pero en el fondo, al escribir, intento que haya algo que también sucedería en una conversación. No en una exposición, en una conversación. Y claro, también hay algo con la complejidad. Me interesa no resignar la complejidad y a la vez llegar a la simplicidad máxima, ¿no? Que son como dos tensiones contradictorias. O sea, no sé si eso podría dar forma a un estilo, pero yo sí siento esos dos espíritus, digamos, ¿no? ¿Te contesté? ¿No? ¿Sí? Sí.